Los dioses están contrariados. Ya no seremos nunca como antaño, cuando lejos de todos los hombres morábamos en la tierra solitaria y lánguida, envueltos y rodeados por el adormentado piélago. Sí, los olímpicos entonces desearon venir entre nosotros, visibles cabezas divinas, vagando a su capricho. Maclair, en Esquería. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de cuentos mitológicos, leyendas mitológicas, vamos a hablar de cómo Zeus y Hermes fueron de visita. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El tiempo fue pasando y los hombres ocuparon la tierra como siempre hubiera sido suya, y Zeus se mostraba complacido con lo que veía cuando miraba desde el Olimpo, y se afanaba en poner orden en el mundo después de la desolación de los titanes. Por supuesto, era Grecia la región que se ocupaba principalmente, aunque sin descuidar las islas que puntean el Egeo, el mar que separa Grecia de Asia Menor, ni tampoco esa parte del continente en la ribera opuesta llamada Troya. Cuando necesitaba descansar de sus ocupaciones, Zeus se dirigía al sur, a la tierra de los benditos etíopes, hombres de edad de plata que no habían conocido la maldad de los titanes y que a menudo recibían a los inmortales en sus banquetes. Pero las desgracias de Pandora, que había dejado escapar de su encierro, no tardaron en alcanzar los corazones de los hombres y algunos de ellos, incluso en Grecia. Se volvieron tan malvados como aquellos de la Edad de Plata, a quien Zeus había destruido antes de que Prometeo hiciera con arcilla al hombre tal y como lo conocemos ahora. Hasta Zeus llegaron rumores de actos de inconcebible perfidia, y el dios empezó a preguntarse si no sería conveniente destruir también a los hombres de la Edad de Bronce para forjar después una nueva raza de seres humanos. Mas, sin contar con la ayuda de Prometeo, Zeus dudaba. Por fin decidió bajar a la tierra para juzgar por sí mismo. Llamó a su hijo Hermes y le dijo: «Adoptemos la figura y el aspecto de los humanos y bajemos a la tierra de Grecia, y busquemos acogida como si fuéramos pobres viajeros. Si descubro que los hombres no merecen vivir en esta hermosa tierra, los aniquilaré sin compasión». Hermes, que amaba a la humanidad y había ayudado a Prometeo en su tarea, replicó: «Padre Zeus, no nos apresuremos. Visitemos 3 hogares y si hallamos que 2 merecen ser destruidos, entonces que perezca la humanidad. Pero si encontramos virtud y buenos sentimientos, aunque solo sea en 2 de ellos, entonces, sin importar lo ruin que pueda ser el tercero, salvemos a los buenos e impongamos el final que nos parezca oportuno a los infames». Esta propuesta fue del agrado de Zeus, que había perdido parte de la crueldad que le poseía en los días en el que envió a Prometeo a su atroz destino, cuando había dado vida a Pandora a fin de que fuera una plaga para la humanidad. Estuvo de acuerdo con lo que Hermes sugería y los 2 inmortales comenzaron a vagar por Arcadia, Zeus disfrazado de anciano y Hermes como su nieto. En esa época el rey de Arcadia era Licaón, un hombre feroz y salvaje dado a todo tipo de excesos y vilezas. Tenía 50 hijos, la mayoría de los cuales eran tan malvados como él, y como él todos eran caníbales. Zeus y Hermes entraron en el palacio del rey Licaón, quien al principio se negó a darles comida y que incluso amenazó con matarlos. Hermes era tan joven y apuesto que prometía hacer un magnífico plato, y quizás fuera esto lo que hizo cambiar de opinión al sanguinario rey. Le pidió a Zeus que se sentara a su mesa, considerando tal vez a Hermes como un prisionero al que cebar con sus visitas a un futuro banquete,
De repente, Licaón se dio cuenta de que no disponía de carne para ese día, aunque no dejó que ese pensamiento le turbara, pues tenía un hijo, Nictimo, que, no siendo tan ruin como los demás, siempre se negaba a comer carne humana. Ese mismo día había osado señalar a su padre que comerse a uno de sus huéspedes era la acción más infame que pudiera cometer un hombre. «No vales más que para la cazuela», rugió Licaón. Y Nictimo fue asesinado, desmembrado y sus restos puestos a cocer. Cuando esta repugnante comida fue dispuesta en la mesa, Zeus, el que todo lo ve, supo de inmediato cuál era el contenido del plato que se le servía. Iracundo se plantó de pie de un salto y un brillante relámpago resplandeció en torno a él, mientras Licaón se encogía en un rincón, percatándose aterrorizado de que su invitado no era otro que el rey de los inmortales. ¡Miserable!, le espetó Zeus. Todo lo que había oído de ti es verdad. No mereces contarte entre los hombres. Ve al desierto y merodea por las soledades del valle y montañas. Conviértete en lobo y llévate a tus impios hijos contigo. Licaón trató de responder, pero todo lo que consiguió fue aullar como un lobo. Intentó arrodillarse, solo para darse cuenta de que ya estaba a cuatro patas. Huyó a los bosques de Arcadia seguido por sus hijos, convertido en el lobo jefe que dirigiese su manada. Zeus devolvió a Nictimo a la vida y le ordenó que fuera un rey justo y piadoso. Y a continuación, Hermes y él, disfrazados una vez más, continuaron su camino. ¿Lo ves?, pensó Zeus en voz alta. Los hombres son tan indignos como yo me temía. ¿Es necesario que sigamos buscando? Acuérdate de tu promesa, respondió Hermes. Busquemos esta vez la hospitalidad de un hombre pobre. Es posible que entre los humildes encontremos la virtud de la que carecen los poderosos como Licaón. Recorrieron el mundo, cruzando a su voluntad por tierra y por mar, y al atardecer llegaron a la cumbre de una montaña cerca de Tiana, en Frigia. Ahí se levantaba una pequeña cabaña de techo de paja y paredes de adobe. No había sirvientes en la casa. De hecho, sus únicos habitantes eran dos ancianos de nombre Filemón y Baucis, y aunque estaban muy necesitados, los dos abuelos acogieron a los viajeros con generosidad. Avivaron el fuego con su último leño, pusieron a hervir una cazuela y echaron en ella el único trozo de tocino ahumado que colgaba de una viga. Dispusieron para sus huéspedes su propio lecho, pues no tenían otro, y amontonaron en él todas las estelas que poseían. Luego pusieron la mesa y en ella colocaron la cena para estos dos extraños. Además de carne había aceitunas y queso, huevos cocidos entre las ascuas y las escasas reservas que le quedaban de higos, dátiles y nueces. La vieja Baucis sirvió la comida con manos temblorosas, mientras Filemón dejaba dos cuencos de madera sobre la mesa y escanciaba en ellos un poco de vino que aún permanecía en la despostillada jarra. Hicieron todo esto con sencillez, hablando con amabilidad a sus invitados y haciéndoles sentirse cómodos, sin ni por asomo imaginar que aquellos viajeros fueran otra cosa que dos hombres tan menesterosos como ellos mismos. Mas cuando Filemón se acercó a rellenar los cuencos que los huéspedes habían apurado hasta los pozos, se encontró con que los dos estaban llenos a rebosar, y de un vino tan dulce y fragante que su balsámico aroma llenaba toda la choza, ante lo cual cayó de rodillas ante sus invitados. «Nobles señores», exclamó juntando sus manos en oración, «ciertamente debéis ser dioses venidos del Olimpo. Perdonadnos, os lo suplicamos, por haberlos acogido con tanta parquedad y que la comida haya sido tan mísera. Mas si hubiéramos tenido mejor lo habríamos hecho, pero os hemos ofrecido cuanto poseíamos». Zeus sonrió amablemente a los dos ancianos y les dijo: «Habéis acertado, pues en verdad somos Zeus y Hermes, descendidos a la tierra para poner a prueba a la humanidad, y en vosotros no encontramos falta alguna. Venid, pues,
y observar lo que deseamos ofreceros. Los condujo afuera de la cabaña, la cual, apenas hubieron salido de ella, empezó a crecer y a transformarse ante sus ojos. Los toscos maderos que sujetaban el lecho se convirtieron en sólidas columnas de mármol blanco. El amarillo de la paja fue adoptando un tono cada vez más intenso hasta brillar como el oro más puro, y el suelo de la tierra se tornó liso y duro como un mosaico de vivos colores. Y ahora, ¿qué regalo deseáis para vosotros? Entonces, Filemón y Baucis hablaron entre sí durante unos momentos, tras lo cual Filemón se volvió y dijo: Lo que deseamos, por encima de cualquier otra cosa, es ser vuestro sacerdote y sacerdotisa en el hermoso templo que habéis creado. Y también nos pedimos que, puesto que hemos pasado nuestra existencia en la felicidad y armonía tan perfecta, nos concedáis a los dos la gracia de morir en el mismo instante. Así os lo otorgo, exclamó Zeus, y su trueno retumbó por el cielo como señal de su regalo. Y no importa lo que les pueda suceder a los hombres malvados, aquí en la cima de esta montaña sagrada estaréis a salvo. A ello añadiré un nuevo don, os devuelvo vuestra juventud. Disfrutad de vuestro tiempo con la misma virtud con lo que habéis hecho hasta ahora, y cuando la muerte por fin los alcance, que los dos os convirtáis simultáneamente en sendos árboles para que montéis guardia aquí en la entrada de mi templo. Con estas palabras, Zeus se apartó de Baucis y Filemón y partió una vez más con Hermes en dirección a Grecia. Pronto llegaron a una boscosa Tesalia, al norte de Grecia, y ahí Zeus se volvió hacia Hermes y le dijo: Hijo de Mayo, hasta ahora hemos encontrado a una pareja virtuosa en tierras de Frigia, aunque aquí en nuestra propia tierra dimos con Licaón, el comedor de los hombres, el rey lobo. En esta nuestra última visita se decidirá si salvamos a la humanidad o si acabamos con ella. Quizás fuera que Hermes conociera aquel paraje y abría la marcha, o que Zeus deseaba encontrar un motivo para perdonar por lo menos a algunos mortales, pero lo cierto es que en la siguiente casa en la que buscaron cobijo resultó ser la de Deucalión, a quien Prometeo había moldeado con arcilla de Panopeo y cuya esposa, Pirra, era hija de Epigmeteo y Pandora. En esta pareja encontraron todas las virtudes que se podían desear. Corteses y piadosos, temerosos de los dioses, llevaban una existencia sin tacha, practicando con diligencia las artes que Prometeo les había enseñado. Bien, dijo Zeus, cuando él y Hermes hubieron comprobado la hospitalidad de Deucalión y encontraron que un rey de Tesalia podía ser tan sencillo y atento como un humilde campesino de Frigia. Ahora debo volver al Olimpo y desatar un gran diluvio sobre la tierra. Todos los que no merezcan vivir perecerán en esta inundación, y yo me encargaré de que todos los que se pongan a salvo, escalando las cumbres de las montañas, sean dignos de seguir viviendo. Y mucho me temo que no serán muchos los elegidos. En cuanto a ti, Deucalión, apresúrate y construye un barco, coloca un techo sobre él, almacena ropas y comida, y luego busca refugio en él con tu mujer y tus hijos. En esas naves estarás a salvo, pues yo te guiaré a una tierra que os entregaré para que os adueñes de ella tú y tus hijos. Deucalión hizo lo que se le ordenaba, y en esa tarea empleó muchas de las destrezas que Prometeo le había enseñado. Pronto estuvo terminado el barco, y en cuanto Pirra y él mismo estuvieron a salvo en su interior, Zeus abrió las compuertas del cielo. Durante 9 días y 9 noches, cataratas de agua se desplomaron desde el firmamento, mientras Poseidón agitaba su tridente para que las olas del mar invadieran también la tierra. Todo era desolación. Casas en ruinas cubiertas por el agua, cosechas podridas y echadas a perder, y peces nadando entre las ramas de los árboles.
Tan solo las gentes del mar, las ninfas y los delfines estaban felices, nadando en torno a las cumbres de las montañas y sumergiéndose para explorar las ciudades hundidas. Por fin, las aguas empezaron a retirarse, con lo que el barco se vino a posar en las laderas del monte Parnaso, cerca del templo de Apolo en Delfos. Alabando a los dioses por haberse salvado, Deucalión y Pirra saltaron a tierra y se echaron a dormir. Por la mañana una voz les habló desde lo más profundo de la tierra, desde debajo mismo del templo de Apolo, que ahora se veía cubierto de algas e incrustado de conchas marinas. Deucalión y Pirra, el padre Zeus no desea borrar completamente a los hombres de la faz de la tierra. Marchad por el valle que se abre entre vosotros, cubriros la cabeza con capas y lanzad a vuestras espadas a los huesos de vuestra madre. Durante un buen rato se mostraron sorprendidos por ese mandato, pues cada uno había nacido de una madre diferente y las dos estaban muertas. Mas al cabo, Deucalión dio con la respuesta correcta. Sin duda, nuestra madre es la tierra, observó, pues con tierra nos dio forma nuestro hacedor, Prometeo, y los huesos de la tierra no pueden ser sino las piedras. Así bajaron por aquel valle, con las cabezas tapadas con las capas y lanzando piedras hacia atrás por encima del hombro. Según avanzaban, se escucharon un rumor a sus espaldas, un murmullo que crecía y crecía detrás de ellos hasta que, sin poderse contener, se dieron media vuelta. Ante sí contemplaron una multitud de hombres y mujeres, y mientras miraban vieron que las últimas piedras que habían lanzado se iban hinchando, transformándose, ablandándose y poniéndose en pie hasta adoptar una forma humana. De las piedras que lanzaba Deucalión surgían hombres y mujeres de las de Pirra. De esta forma se repobló la tierra de Grecia y muy pronto nuevas ciudades surgieron de entre las ruinas de las antiguas. Los sembrados volvieron a producir trigo y los olivares brillaron una vez más con destellos plateados bajo la luz del sol. Los hijos de Deucalión y Pirra, juntándose con quienes habían sobrevivido al diluvio, encaramándose a las cimas de las montañas, se convirtieron en reyes y reinas de las diversas regiones y ciudades de Grecia. Y el más famoso de aquellos hombres, llamado Helen, dio su nombre a todo el país, al que a menudo se llama Helade, aún hoy en día, y helenos a su gente. Zeus estaba satisfecho con la humanidad, ahora que los malvados de entre ellos se habían sucumbido, y él y los demás inmortales vagaban a menudo por la hermosa tierra de la Helade, juntándose en ocasiones con mujeres mortales cuyos hijos se convertían en reyes y en príncipes de los griegos. Esta es la edad de los héroes, decretó Zeus, y en ella los hombres serán más fuertes y las mujeres más hermosas que sus descendientes de tiempos posteriores. Pues Zeus recordaba la profecía del titán Prometeo de que cuando los gigantes vinieran a intentar destronarle, a él y a otros inmortales, solo podían ser derrotados si los olímpicos contaban entre ellos a un hombre mortal lo suficientemente poderoso y esforzado para matar a los gigantes según iban siendo derribados. Así lo planeó Zeus, con la esperanza de que el más grande de todos los héroes naciera a tiempo de ayudarle. La edad heroica había de durar hasta que hubieran muerto los contemporáneos del hijo más joven de aquel héroe, y entre ellos se contaría Odiseo, el último de los héroes, que había de combatir bajo las murallas de Troya. Al no poder contar con la sabiduría de Prometeo, Zeus cometió un error que casi provoca su destrucción, y la del mundo entero, pues una vez que Deucalión y Pirra hubieron creado hombres y mujeres lanzando piedras sobre sus hombros, Zeus y su ansia por convertir a Grecia en una agradable morada para los héroes, había ordenado a la tierra que aparezcan animales. Pues toda la vida animal había perecido en la gran inundación, aunque los pájaros y las serpientes hubieran conseguido sobrevivir. La tierra, Gea, hizo lo que se le exigía
y toda clase de seres aparecieron saltando y arrastrándose fuera de la tierra, abriéndose camino entre las rocas y excavando el suelo de una manera de los topos. Mas Gea rió para sus adentros, confinada como estaba en lo más profundo de las cavernas en que yacían prisioneros los titanes. Además de animales, también produjo a los gigantes, aunque permanecían ocultos en sus cuevas antes de plantar batalla a los inmortales. Aparte de los gigantes, Gea también dio vida al más espantoso monstruo jamás creado, y Tifón era su nombre. La próxima semana vamos a hablar de Tifón el Terrible. ¿Les parece? Porque ya hemos hecho tan largo este capítulo que pues bien convendría aquí hacer una pausa y dejar esta historia para la próxima semana. Me gustaría mucho que te suscribieras si es que nos estás siguiendo por primera vez. Me gustaría que nos dejaras tus comentarios, que complementaras un poquito sobre esta historia mitológica de la cual estamos hablando. Me gustaría que, como te digo, nos dejaras tus comentarios, que te suscribieras, que nos dieras like. O sea, que hicieras lo que quisieras con esto, que nos compartieras con tus amiguitos, en tus plataformas, en tus redes sociales, en donde tú quisieras, porque a final de cuentas este programa es para ti y para todos los que se toman el tiempo para descargarnos. Les mando un abrazo muy muy caluroso a todos los lunares que ya se han suscrito con nosotros, ya sea en YouTube o en Spotify o en las diferentes plataformas donde también nos están descargando. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana.